Ella construyó una vida que parecía un sueño: paseos en yate, al atardecer tacones de diseñador, y leyendas que decían autodidacta. Pero detrás de cada sonrisa había un cálculo. El 14 de octubre de 2022, estafó a un empresario de Dubái por $5 millones. Creyó que había desaparecido para siempre, pero la verdad tiene una manera de alcanzarte. Para entender lo que realmente ocurrió, debemos retroceder antes de la transferencia, antes del romance, antes de los selfies en discotecas y los eventos en azoteas. Volvemos a una niña pequeña en Florida, a mediados de los años 90, observando cómo otros vivían el tipo de vida que su familia solo podía vislumbrar a través de los cristales del lobby del hotel, y decidiendo en silencio que nunca volvería a sentirse tan indefensa. Sienna Hart nace el 3 de abril de 1990, en un pequeño hospital al norte de Fort Lauderdale. No había nada especial en la habitación: luces fluorescentes, un piso gastado, un televisor montado en una esquina que nadie miraba realmente. Su madre, Darlene, trabajaba en la recepción de un hotel frente a la playa a unas millas de distancia, y conocía exactamente cuánto costaba ese parto hasta el último dólar. Su padre, Eddie, tenía grasa bajo las uñas por su trabajo de mecánico a tiempo parcial, y hablaba de encontrar un mejor empleo algún día. Cuando la enfermera coloca al bebé en los brazos de Darlene, hay alegría, por supuesto. Pero también hay cuentas. Alquiler, factura del hospital, fórmula, el pago del auto que ya estaba atrasado. Desde el principio, el dinero no es solo una idea en esta familia, es una presión constante en el aire. Durante los años 90, Sienna crece en un barrio de clase trabajadora del sur de Florida, donde el océano está lo suficientemente cerca como para olerlo algunos días, pero lo suficientemente lejos como para parecer otro país. El apartamento familiar es pequeño y siempre está en alguna etapa de mudanza incompleta. Hay cajas de cartón que nunca parecen desempacarse del todo, una pila de avisos de cobro en un cajón de la cocina, y un calendario en la pared con fechas marcadas en rojo: alquiler, factura de electricidad, llamar al propietario. Para una niña, el mundo a menudo se reduce a lo que puede ver y escuchar. Lo que Sienna ve son padres que susurran sobre cargos atrasados, después de pensar que ella se ha ido a la cama, y lo que oye es el sonido de la alarma de su madre antes del amanecer, para poder estar en el hotel antes de que lleguen los primeros huéspedes para el desayuno. En los primeros años, Darlene permanece detrás de un mostrador pulido, contestando teléfonos y sonriendo a los turistas. Es a ella a quien los huéspedes reclaman cuando su habitación no está lista, y a quien agradecen cuando reciben una mejora gratuita. Sienna la visita a veces después de la escuela. Se sienta en una silla detrás del mostrador, balanceando las piernas, observando a extraños que llegan con maletas que cuestan más que el auto de su familia. Escucha, mientras su madre repite las mismas frases educadas una y otra vez, y luego cuenta pequeñas propinas y tarjetas de agradecimiento con cheques dentro. Cuando el negocio baja, el hotel reduce personal. Darlene pasa del mostrador a la limpieza, cambia el uniforme, y el salario no aumenta. El trabajo de Eddie va y viene. Algunas semanas está bajo el capó de un auto en un pequeño garaje, o en la entrada intentando que un motor arranque. Otras semanas se ausenta buscando un empleo que no prosperó, o simplemente necesitando distancia del estrés constante. Para Sienna, su presencia es como el clima. Algunos días está bromeando con ella, llevando comida rápida a casa, prometiendo que arreglará todo. Otros días no está y nadie da una respuesta clara del por qué. Lo que ella entiende, incluso siendo niña, es que nunca hay suficiente y que la factura más inesperada puede desatar una discusión en toda la casa. A mediados de los años 90, Sienna ha aprendido a sentir los lobbies de los hoteles de una manera que la mayoría de los niños nunca lo hace. Cuando el turno de Darlene se alarga, Sienna espera en un sofá cerca de la entrada, coloreando en un libro o mirando la televisión en silencio. Los huéspedes llegan quemados por el sol y relajados con los brazos alrededor del otro. Tarjetas plásticas en mano, dejan recibos sin mirar, piden servicio a la habitación sin preguntar el precio. Sienna observa cómo entregan las tarjetas de crédito como si no fueran nada. Los escucha hablar casualmente sobre compras y alquiler de barcos.
Luego, cuando el turno finalmente termina, camina detrás de su madre pasando por los mismos huéspedes, hasta un estacionamiento donde el auto familiar tiene la puerta abollada y falta el tapacubos. En 1996, cuando Sienna tiene 6 años, la familia se muda de apartamento por primera vez que ella recuerda claramente. No hay fiesta de despedida ni sentido de aventura. Solo un aviso en la puerta a un propietario cansado de los pagos atrasados y un aire silencioso de vergüenza, mientras los muebles se bajan por las escaleras. Sienna es lo suficientemente grande como para notar cómo su madre mantiene la cabeza baja cada vez que pasan frente a un vecino. 3 años después, en 1999, ocurre de nuevo otra mudanza, otro lugar más pequeño, más alejado de la parte más agradable de la ciudad. El patrón se asienta. Nada es seguro. Nada está garantizado. Para cuando Sienna tiene 10 años, sabe exactamente cuándo vence el alquiler cada mes, sin mirar el calendario. Puede leer la habitación cuando sus padres abren el correo. Un sobre grueso con el logo de un hospital significa problemas. Uno delgado con una pequeña ventana al frente podría significar un cheque, un reembolso, un poco de alivio. Escucha la palabra sobregiro antes de que la mayoría de los niños de su edad pueda deletrearla y entiende por qué la atmósfera en casa cambia la última semana de cada mes. Para Sienna, el dinero nunca es solo papel. Es la línea entre quedarse o verse obligada a empacar cajas de nuevo. Es la razón por la que los hombros de su madre se encorvan cuando un huésped no deja propina. Es la razón por la que un auto descompuesto no es solo un inconveniente, sino una crisis. Esos primeros años dejan una huella. Muchos niños que crecen en circunstancias limitadas salen decididos a trabajar de manera constante y a ahorrar. Para Sienna, la lección toma una forma un poco diferente. Al observar a su madre fregar baños para turistas que nunca recordarán su nombre, y a su padre persiguiendo un empleo tras otro, comienza a conectar una idea más silenciosa. Las personas con dinero atraviesan la vida con menos miedo, y las personas sin él viven siempre en una especie de emergencia silenciosa. Aún no sabe cómo cambiará eso para sí misma. Solo sabe que se niega a vivir como sus padres contando dólares para ver si habrá suficiente para la factura de la luz. A principios de los 2000, el mundo a su alrededor cambia. Hay más canales de televisión, más programas sobre personas que viven en casas grandes, y nunca parecen preocuparse por las cuentas. Los anuncios muestran las tarjetas de crédito como llaves de libertad, no como deudas que pueden aplastar a una familia. Sienna absorbe todo eso. En un vecindario donde algunos niños ya se sienten atrapados por opciones limitadas, empieza a ver la vida fuera de esas calles como algo que pertenece a otros y siente una furia silenciosa por ello. Esa ira no se manifiesta gritando ni portándose mal en clase. Se convierte en una promesa privada de que un día será ella quien camine por el lobby con la maleta, no quien limpie las huellas de la puerta principal. Para 2004, Sienna es adolescente. Ingresa a la secundaria a los 14 años, con el mismo trasfondo que muchos de sus compañeros, pero con un enfoque diferente en lo que otros poseen. Observa los tenis que nunca están en oferta, los teléfonos que los padres reemplazan sin pensarlo, los autos que los estudiantes mayores llevan al estacionamiento. En casa nada ha mejorado realmente. Eddie sigue trabajando a ratos. Darlene toma horas extras siempre que puede, ahora a menudo atrapada en los pisos menos visibles de los hoteles, haciendo camas y limpiando duchas. El apartamento es mejor que el anterior, pero sigue siendo temporal en su mente. En 2006, cuando tiene 16 años, Sienna consigue su primer trabajo a tiempo parcial en un café frente a la playa. En papel es un puesto simple: limpiar mesas, rellenar café, llevar platos a personas sentadas bajo sombrillas junto al agua. En la práctica es otra educación. Los turistas le dan dinero sin mirar la cuenta y luego se alejan para hablar sobre su próximo destino. Ella estudia lo que visten, lo que ordenan, cómo interactúan con el personal. Una tarde de ese verano, un turista mayor deja una propina mucho mayor de lo habitual sobre una mesa pequeña, más que el salario de todo un turno. Junto a ella deja su número de teléfono en una servilleta con una carita sonriente.
Durante el resto de la semana, Sienna ve la diferencia que ese dinero extra hace en la compra de su familia: más alimentos frescos, menos discusiones, un raro sentido de calma al pagar. Nota cómo el estrés parece disminuir rápidamente cuando hay un poco más de efectivo sobre la mesa. Ese momento es pequeño en el gran esquema de las cosas, pero cambia algo en su pensamiento. Esto no viene de un bono de la empresa ni de un aumento después de una evaluación. Viene de una persona prestándole atención, decidiendo que valía un extra. Comienza a observar más de cerca cómo reaccionan las personas cuando sonríe, cuando establece contacto visual, cuando recuerda el pedido de un cliente habitual antes de que se siente. Ve quién deja monedas y quién deja billetes. Conecta en silencio y sin decirlo en voz alta que la manera en que se presenta puede cambiar cuánto dinero termina en su bolsillo al final de la noche. Para 2007 y 2008, los patrones comienzan a formarse. Los novios de Sienna tienden a ser un poco mayores, a menudo con autos y trabajos que pagan mejor que los chicos de su edad. La recogen después de los turnos, la llevan a lugares que ella no podría costear por sí misma, ayudan con cosas que su familia no puede proporcionar. Nada de esto parece inusual desde afuera. Muchas adolescentes salen con chicos mayores, pero en la mente de Sienna hay un claro efecto causa-efecto. La atención trae regalos. El afecto trae ayuda. Cuando le dice a alguien que se siente segura con él, a veces le dan dinero para ayudar en una emergencia familiar. Las emergencias son reales, los sentimientos mezclados, el resultado el mismo. Por primera vez siente que tiene una herramienta que sus padres nunca tuvieron. También empieza a notar cómo la miran los adultos. Los maestros mencionan que tiene presencia. Los clientes la llaman encantadora a veces, de maneras que la incomodan otras que sabe aprovechar. Comienza a entender que la gente proyecta sus propias historias sobre una joven que escucha con atención y sonríe en los momentos adecuados. Algunos la ven como una hija, otros como un enamoramiento, otros como una fantasía. Sienna, todavía adolescente, aprende a leer esas diferencias y a apoyarse suavemente en la versión de sí misma que produce el beneficio más práctico. Para cuando termina la secundaria alrededor de 2008, su visión del mundo está definida. Ha visto cómo se ve el trabajo duro constante en el rostro de su madre y en las manos de su padre, y ha visto que eso no siempre entrega estabilidad. Ha visto cómo incluso unas pocas horas de atención de la persona correcta pueden cambiar el equilibrio en la cuenta bancaria de su familia. La universidad no es un camino claro. Nadie ofrece pagar la matrícula. Las becas parecen lejanas. Lo que sí tiene es la sensación de que la vida que desea sucede en algún lugar al sur, en los vecindarios más brillantes, cerca del centro de Miami, donde las luces permanecen encendidas hasta tarde, y las fotos que ve en revistas y en línea parecen tomadas allí. A los 20 años Sienna se muda. Ella empaca sus maletas, se despide de un hogar que nunca se sintió realmente permanente y se dirige al sur hacia Miami. No sigue una oferta de trabajo ni una beca. Sigue una imagen en su mente de cómo podría ser una vida diferente. Termina en un pequeño apartamento compartido con una amiga, Jasmine Cole. El lugar no es glamoroso, 2 habitaciones muebles de segunda mano, una cocina con platos desparejados, pero la ubicación está lo suficientemente cerca de los distritos que ella solo había visto en fotos. Wynwood Beacon y eventualmente South Beach están a un viaje corto. Por primera vez siente que al menos está en la ciudad correcta para la persona que quiere llegar a ser. El trabajo llega primero en la forma de lo que puede conseguir: turnos en bares, trabajo promocional, en eventos, repartir folletos, y luego poco a poco puestos más codiciados. Para 2012, consigue empleos en servicio de botellas y promoción en discotecas. Eso significa noches largas, música alta, y clientes que miden el estatus por el tamaño de la botella que ordenan y la mesa donde se sientan. Para Sienna también significa propinas más grandes y mayor cercanía al tipo de dinero que hasta ahora solo había observado desde afuera. Estudia cómo se mueven y hablan los clientes, que gastan mucho los nombres que mencionan el tipo de elogios que los hace volver. Al mismo tiempo, el mundo en línea está cambiando. Las primeras plataformas sociales, y especialmente Instagram, se convierten en una extensión de la identidad,
Y Sienna lo entiende instintivamente. Comienza a curar su propio feed, como lo harían las marcas, sin fotos de facturas atrasadas ni habitaciones estrechas. En cambio, publica atardeceres desde azoteas conjuntos, que parecen más caros de lo que son tomas desde los mejores rincones de los clubes donde trabaja, etiquetas en South Beach, murales de Wynwood, piscinas de hoteles. Las leyendas hablan de construir, de esforzarse, de ser autodidacta, incluso cuando la realidad detrás de escena son alquileres y pagos de auto que siempre están un poco atrasados. Para 2014, Sienna se presenta con nuevas palabras. Es trabajadora por cuenta propia, consultora de marca, curadora de eventos. Hasta cierto punto, es verdad, conecta personas, llena listas de invitados y ayuda a que los locales proyecten una cierta imagen. Pero la brecha entre lo estable que parece su vida en línea y lo frágil que se siente en realidad ya es bastante amplia. Su exnovio Evan Miller, quien luego hablará con los investigadores sobre este periodo entre 2013 y 2014, recuerda más de una ocasión en que él cubrió un gasto con la promesa de que un cliente le pagaría después. El cliente rara vez aparecía y el reembolso nunca llegaba. Eventualmente se aleja con una cuenta bancaria más ligera y un sentimiento que no puede explicar del todo, salvo que siempre parecía estar ayudándola a subir por una escalera en la que él mismo nunca llegó a estar. Desde afuera, la historia de Sienna en esos años podría leerse como simple ambición. Una joven de origen trabajador se muda a una gran ciudad, trabaja en la vida nocturna y se reencuadra como profesional en un campo que apenas existía una década antes. Vista más de cerca, algo más se está construyendo. Aprende paso a paso que la imagen puede ser más poderosa que la realidad si se vende lo suficiente. Aprende que la gente invertirá dinero real en lo que cree que eres, no en lo que puedes demostrar en papel. En línea para 2014 ya parece exitosa. En papel, persigue alquiler, maneja deudas y depende de otros para cerrar la brecha cuando las cosas se ponen difíciles. Esta brecha entre cómo parece y cómo vive realmente es el espacio donde más tarde crecerán los crímenes. Para cuando el calendario llega a 2018, los perfiles de Sienna muestran a una mujer que parece tenerlo todo resuelto. Fotos en la playa, pistas de viajes, fondos de lujo. Tiene el aspecto de estabilidad que las marcas quieren asociar y los seguidores quieren imitar. Lo que no tiene es un ingreso documentado constante, una larga lista de logros empresariales legales o un balance que impresionaría a un banco. Lo que necesita, incluso si aún no se lo admite a sí misma, es alguien con dinero serio y un punto ciego, lo suficientemente grande como para que pueda aprovecharlo. Al otro lado del mundo, desde Miami, ya se está moviendo otra historia. Mucho antes de que se envíe un giro bancario o se altere un correo electrónico, hay un hombre en Dubái que cree haber hecho la mayoría de las cosas correctamente en la vida. Su nombre es Karim Al-Nur. Para los primeros años de la década de 2010, está en la sólida mitad de su carrera. Los años peligrosos donde todo podría haberse derrumbado han quedado atrás, o al menos eso cree. Karim crece en una familia que conoce el negocio inmobiliario, pero no al nivel que él eventualmente alcanzará. Como hombre joven, en sus 20 a finales de los 90, se casa con Hila, una mujer que conoce desde que ambos eran demasiado jóvenes para imaginar colegiaturas, pagos de préstamos o salarios del personal. Comienzan en un apartamento pequeño con paredes delgadas y vecinos que podían escuchar cada discusión y cada risa. Pasa sus primeros años de carrera en proyectos de golf modestos, del tipo que no llegan a las noticias, pequeños locales. Comerciales, apartamentos medianos, pisos de oficinas en edificios donde nadie filmará un video musical o un comercial. Estos primeros proyectos le enseñan a respetar cada línea de un contrato. Aprende que una cláusula olvidada puede comerse toda la ganancia. Aprende que no se debe recortar en trabajo legal ni en las personas que manejan su dinero. Lleva esas lecciones consigo mientras la década avanza. Entre aproximadamente 2012 y 2015, las cosas comienzan a cambiar. Karim empieza a pasar de desarrollos pequeños de bajo riesgo a otros más grandes. En lugar de tomar una pequeña parte de un proyecto, toma una participación significativa. En lugar de trabajar solo en su propia ciudad,
Se asocia con otros en estados vecinos del Golfo. No son torres de miles de millones de dólares, pero son lo suficientemente grandes como para que un error pueda perjudicar, y lo suficientemente significativas como para que un movimiento inteligente pueda asegurar a su familia durante años. Es cauteloso, pero también orgulloso. Los números de los negocios aumentan. Los círculos en los que se mueve cambian. Personas que antes lo observaban desde la distancia, ahora lo llaman por su nombre de pila. En casa su vida parece estable. Su matrimonio con Hila ha superado los años inciertos. Tienen una hija Nadia nacida en 2009 y un hijo Isef nacido en 2013. Para 2018 y 2019, la rutina familiar es casi predecible en el mejor sentido. Las mañanas comienzan con el aroma del café y el sonido de los uniformes escolares que se preparan. Karim se sienta en la mesa con una tablet o computadora portátil abierta, revisando informes desde Estados Unidos, mientras sus hijos discuten sobre quién se queda con la última rebanada de pan. Los titulares en su pantalla hablan de precios de propiedades en Nueva York, tendencias de vecindarios en Houston, cambios en el mercado de condominios de Miami. Si congelaras una de esas mañanas y preguntaras a todos en la escena cómo se sienten, probablemente escucharías variaciones de la misma respuesta: cansados, ocupados, agradecidos. Nadie habla de exámenes y amigos. Isef quiere mostrar un dibujo que hizo. Hila le recuerda a Karim un evento escolar esa tarde, la visita de un familiar, una factura que debe pagarse. Karim asiente medio escuchando, medio revisando un correo de un abogado en Manhattan. Es una vida llena de detalles y ruido, pero no caótica. El alquiler no se paga a un propietario, sino a su propia hipoteca. Las luces permanecen encendidas. Los alimentos no son una incógnita. Desde afuera parece la vida con la que muchos de sus inquilinos sueñan. Por la noche, cuando la casa se queda en silencio. Otro tipo de luz llena la habitación, proviene del teléfono y la computadora de Karim. Mientras los niños duermen e Hila ve un programa en otra habitación, su pantalla se llena de mensajes de corredores, socios y administradores de propiedades. Los números estadounidenses parpadean en la pantalla. Hay llamadas nocturnas sobre reparaciones en Houston, renovaciones en Nueva York, posibles nuevos negocios en Miami. Su teléfono vibra con alertas de aplicaciones bancarias y paneles de cartera. Esos rectángulos brillantes representan años de trabajo y riesgo, y no puede dejar de revisarlos. La familia lo ve como un proveedor, sus colegas lo ven como un constructor. Él se ve a sí mismo como alguien que todavía intenta asegurar el futuro, incluso si ya parece seguro. Durante estos años, su conexión con Estados Unidos se convierte en algo más que un interés comercial. Hacia 2015, Karim da un paso serio en ese mercado. Compra un condominio en Nueva York, una unidad en un edificio cuyo nombre aparece en blogs de viajes y fotos en redes sociales. La primera compra se siente casi mágica. Una transferencia desde el Golfo llega a una cuenta de fideicomiso. Una compañía de títulos maneja el papeleo. Los abogados intercambian mensajes, cheques y llaves. En el lado de Karim, la mayor parte ocurre por correo electrónico y algunas llamadas telefónicas. Firma envía y una propiedad aparece a su nombre en una ciudad que solo ha visitado un puñado de veces. Esa experiencia genera confianza. Ve que cuando trabaja con firmas legales y compañías de títulos conocidas, el sistema en Estados Unidos sigue un orden predecible. Los contratos se revisan, los fondos se mantienen seguros, la propiedad se transfiere sin problemas. No necesita entrar a una oficina con efectivo ni conocer al recepcionista por nombre. Tiene profesionales para eso. La distancia no lo asusta, lo tranquiliza. Para 2016, ese condominio de Nueva York deja de ser su único activo estadounidense. Añade una propiedad de alquiler cerca de Houston. Nuevamente el patrón es el mismo, los corredores le envían listados, él elige los abogados, redactan y revisan una compañía de títulos. Envía instrucciones de transferencia. Su banco ejecuta la transferencia, recibe confirmación, se registra la escritura y comienzan a aparecer los cheques de alquiler en sus estados de cuenta. No ocurre nada dramático. Nadie llama a medianoche para decir que el dinero desapareció.
Todo el proceso es silencioso, eficiente y manejado a través de los mismos canales, cada vez correos electrónicos, formularios seguros y personas cuyos títulos incluyen las palabras abogado, fideicomiso o vicepresidente. Para 2018, Karim comienza a mirar Miami con más atención. Durante años había sido solo otro mercado potencial. Ahora, mientras otros inversionistas hablan de unidades en Waterview e ingresos por alquileres a corto plazo, empieza a imaginar tener una presencia más permanente allí. Ya posee un lugar en Nueva York. Houston le proporciona ingresos estables por alquiler. Miami, sin embargo, representa algo distinto, una ciudad con palmeras y vistas al mar, no del todo diferente a su hogar, pero con otro tipo de energía. Es también el lugar al que viaja con más frecuencia para conferencias y reuniones. En 2019, Miami pasa del borde de sus planes al centro de ellos. Pasa más tiempo viendo listados de condominios en Waterview y pequeños edificios multifamiliares cerca de la bahía. Los corredores le envían folletos brillantes con fotos profesionales y planos. Hablan de tasas de capitalización, ocupación y demanda estacional. Las compañías de títulos se presentan por correo electrónico con un lenguaje formal y logos pulidos. Los bufetes de abogados estadounidenses le recuerdan que manejaron sus cierres anteriores y estarán encantados de asistir nuevamente. Cada transacción exitosa en Nueva York y Houston añade otra capa de confianza de que así es como deben funcionar las cosas. Karim confía en estos sistemas en parte porque le han ganado esa confianza durante varios años. Cada vez que transfiere una suma grande, llega a la cuenta de fideicomiso correcta. Cada vez que recibe instrucciones de transferencia para fondos que regresan, llegan a tiempo. No hay sorpresas. En su mente, el proceso inmobiliario estadounidense es seguro, especialmente cuando participan grandes firmas. Se ha acostumbrado a leer correos importantes en la pantalla del teléfono a altas horas de la noche, medio despierto, y aún así actuar sobre ellos sin preocuparse de que alguien pudiera haberse infiltrado en esa cadena y cambiar un solo detalle. La idea de que un correo con el logo correcto y la firma correcta pueda estar completamente equivocado no cruza por su mente. A medida que su portafolio en Estados Unidos crece, también lo hace su calendario de viajes. Entre 2018 y 2019, Karim se encuentra viajando varias veces al año a Nueva York y Miami. Conoce la sensación de bajar de un vuelo de larga distancia bajo la luz artificial brillante de un aeropuerto, apagar el modo avión y ver cómo su teléfono explota en mensajes. Algunos son de socios preguntando si su vuelo aterrizó. Otros de administradores de propiedades enviando fotos de reparaciones. Otros de casa con imágenes de los boletines escolares de sus hijos o una nota rápida de hila sobre una reunión familiar que se perderá. Los viajes de negocios se convierten en una rutina de agudos contrastes. En Dubái, Karim es Baba el padre. Es el hombre que escucha a Nadia hablar de sus amigas y a Isef explicar en detalle cómo funciona su juego favorito. Es el esposo que ayuda a Hila a llevar las bolsas del supermercado a la cocina y asiste a eventos escolares cuando puede. En Estados Unidos es el cliente, el inversionista, el hombre al frente de la mesa, en una sala de conferencias donde todos han preparado presentaciones para impresionarlo. Las personas con traje lo escuchan con atención, le sostienen las puertas, lo llaman Sir, y le agradecen su tiempo. Hay una pequeña parte de él que disfruta silenciosamente la versión de sí mismo que existe en estos viajes. No es que ame menos a su familia. Es que lejos de casa las responsabilidades de la vida diaria desaparecen en segundo plano. Nadie en Miami sabe sobre la discusión por la tarea que ocurrió la semana pasada. Nadie en Nueva York recuerda cuando se rompió el calentador de agua y pasó toda una noche con un plomero en su cocina. En estas otras ciudades, está definido casi completamente por su balance y su potencial para generar más negocios. Para 2019, esta doble sensación está bien establecida. Karim es valorado profundamente por su familia y por sus contactos comerciales, pero de maneras distintas. En casa, su rol se centra en el cuidado, la tradición y la confiabilidad. En el extranjero, su rol se centra en la oportunidad y la influencia. Entre esos dos roles, algo empieza a sentirse extraño, aunque le costaría expresarlo con claridad.
Se siente invisible en pequeños detalles de su vida personal. Comentarios de Hila de que pasa demasiado tiempo mirando su teléfono, un encogimiento de hombros de un adolescente más interesado en sus amigos que en las historias del trabajo de su padre. Nada de esto es cruel. Es simplemente la realidad de una familia que se ha acomodado a sus roles. En la carretera la atención es distinta. En los lobbies de hoteles en Manhattan y Miami, las personas se acercan a él porque quieren algo, una firma, una reunión, una oportunidad. No es puro, pero sí está enfocado. Él es el centro de la conversación. Cada pregunta parece conducir a lo que quiere hacer a continuación. Ese tipo de enfoque puede ser embriagador para cualquiera, especialmente para alguien que durante años ha pensado primero en las necesidades de los demás. Dentro de esta tensión se abre un pequeño hueco. No es un hueco que puedas ver en una hoja de cálculo. Es emocional. Karim sigue orgulloso de su familia, su fe y su trabajo. Diría a cualquiera que le preguntara que está satisfecho. Sin embargo, solo en un asiento de clase ejecutiva en un vuelo nocturno, o frente a la ventana de un hotel mirando un horizonte extranjero, a veces siente una especie de distancia silenciosa de su propia vida. Ha construido tanta seguridad para otros, que no ha notado lo desprotegido que se ha vuelto en sus propias decisiones. Es en ese espacio emocional donde la siguiente parte de la historia empezará a desarrollarse. En octubre de 2019, Karim aborda un avión una vez más, esta vez para un viaje programado a Miami. El propósito es simple sobre el papel. Un evento de bienes raíces e inversiones donde desarrolladores, corredores e inversionistas intercambiarán tarjetas de presentación, asistirán a paneles y hablarán sobre el futuro de las propiedades en el sur de Florida. Sale con una agenda que incluye reuniones con banqueros, almuerzos con corredores y un recorrido por un nuevo desarrollo cerca del agua. Si miraras su calendario esa semana, no verías nada inusual. Una recepción de bienvenida una noche, un panel sobre negocios internacionales, a la mañana siguiente, reuniones privadas por la tarde. Nada sugiere que este viaje marcará el inicio de la decisión personal más desastrosa de su vida. Para Karim, es otra oportunidad de fortalecer su posición en un mercado que cree asegurará el futuro de sus hijos. En ese viaje, entrarán a una sala donde todos quieren algo de él. Algunos quieren una firma en un contrato, otros que considere un nuevo proyecto. Algunos simplemente quieren una foto al lado de un inversionista extranjero adinerado. Y luego hay una mujer en esa sala que no se acerca con un folleto o presentación. Parece solo otra invitada con una copa, escuchando más que hablando, observando cómo todos se mueven a su alrededor. En una vida dividida entre el hogar y los negocios, entre Dubái y Estados Unidos, entre expectativas familiares y tentaciones personales, este es el momento en que esos mundos comienzan a superponerse de una manera que aún no puede ver. 17 de octubre de 2019. Miami. El sol se desliza detrás de los rascacielos del centro, y el calor que había permanecido en las calles todo el día comienza finalmente a ceder. Al borde de la bahía, sobre el agua, un espacio en la azotea se ha transformado en un escenario para el dinero. Carpas blancas, luces colgantes, un bar alineado con cítricos cortados y copas pancartas de patrocinadores con los nombres de desarrolladores y firmas inmobiliarias del sur de Florida, extendidas a lo largo de las barandillas. Cordones con acreditaciones cuelgan de los cuellos. Conversaciones triviales flotan sobre el sonido de una banda en vivo escondida en una esquina. Esto no es un club nocturno, aunque a primera vista podría parecerlo. Es un evento inmobiliario y de beneficencia envuelto en el lenguaje del networking. Desarrolladores, corredores, abogados e inversionistas se mueven en pequeños grupos contándose unos a otros sobre tasas de capitalización, capital extranjero, problemas de zonificación y ventajas fiscales. Mezcladas en estos grupos, hay personas que no cierran tratos por sí mismas, pero hacen que la sala luzca bien, influencers locales, contactos de medios y un puñado de invitados atractivos, invitados específicamente, porque ayudan a las cámaras a contar la historia del éxito. En algún lugar de esta mezcla se encuentra Sienna Hart con su teléfono. Esa noche más tarde aparecerá como una pequeña historia de champán y luces de la ciudad.
La invitación le llegó a través de un contacto de vida nocturna y marketing, que quería que el evento apareciera en línea con la energía correcta. Ella no está allí para vender un edificio ni para firmar un contrato. Está allí para ser vista y hacer que la sala se vea más deseable. Eligió cuidadosamente su atuendo elegante con apariencia costosa, pero lo suficientemente modesto para un público centrado en los negocios. Sabe cómo posar para fotos de modo que el logo de un patrocinador siempre esté de fondo sin que se vea forzado. Toma nota mental de quiénes están en la sala, qué rostros le resultan familiares de eventos pasados, cuáles son nuevos, quién está siendo tratado como el centro de atención. Al otro lado de la azotea, cerca de la barandilla con vista a la bahía que se oscurece, se encuentra Karim Al-Noor. Su nombre aparece en el programa como invitado especial mencionado al mismo tiempo que inversionista internacional y socio clave. Ya ha pasado por algunas presentaciones con corredores y abogados locales. Le han estrechado la mano, le han recordado negocios anteriores, insinuado nuevos. Ha sido cortés, atento y un poco aburrido. Karim está acostumbrado a estos eventos. El patrón rara vez cambia. Alguien le habla de un proyecto perfecto para él. Otro describe los servicios personalizados de su firma. Otro se asegura de que conozca a las personas correctas del comité anfitrión. Por un momento permanece entre ellos, asintiendo, haciendo preguntas relevantes, dejando que den su mejor presentación. Luego, casi instintivamente, da medio paso atrás del nudo principal de la conversación. Se desplaza hacia la barandilla donde la música es un poco más alta y la presión de responder es menor. Desde el otro lado del espacio, Siena lo nota. No solo es su traje o la manera en que otros lo miran lo que le llama la atención, sino cómo parece ligeramente apartado de la atención más agresiva, como si estuviera acostumbrado y hubiera aprendido a dar solo una parte de sí mismo. Ve a hombres con relojes caros, inclinándose hacia él, gesticulando con sus teléfonos, agitando tarjetas de presentación. También nota el momento en que da ese pequeño paso atrás. En una sala llena de personas persiguiendo algo, él parece por un instante alguien que solo quiere respirar. Ella no se apresura a acercarse. Siena sabe la diferencia entre una sala llena de personas tratando de impresionar a alguien y una sala donde puede hacer una conexión honesta. Observa primero. Ve cómo se mueven sus ojos a quien sigue, a quien ignora dónde se detiene su atención. Cuando otro corredor se une a él, nota cómo Karim escucha educadamente pero revisa su reloj. Ese es su momento de apertura. Desde el punto de vista de Karim, primero ve a Siena como parte del fondo del evento, está en algunas conversaciones, luego cerca del bar, luego riendo con alguien del equipo de patrocinadores. A diferencia de otros, ella no se dirige hacia él con un folleto o una presentación ensayada. Cuando sus miradas se cruzan brevemente a través del espacio, ella no desvía la vista ni se acerca de inmediato. Simplemente asiente, en señal de reconocimiento, casi como dos personas en un andén de tren, reconociendo que ambos solo están esperando a que pase el ruido. Esa pequeña diferencia hace que él la note nuevamente unos minutos después. A medida que avanza la noche, las conversaciones cambian, los platos de aperitivos recorren la multitud, y el cielo se oscurece sobre la bahía. La pancarta de los patrocinadores se mantiene firme ante el viento, recordando a todos por qué están allí: oportunidad de crecimiento inmobiliario en el sur de Florida. Bajo esa pancarta, está a punto de formarse el primer vínculo silencioso entre una chica de Miami, ITG, y un inversionista de Dubái, y ninguno de los dos comprende completamente lo que eso les costará. Cuando Siena finalmente se acerca, no comienza mencionando a quién conoce ni lo que quiere. Se aproxima en un momento en que el último corredor así ha sido distraído por otra persona. Karim está de pie con un vaso en la mano solo por primera vez desde que llegó. Ella se detiene a una distancia respetuosa suficiente para que él pueda rechazar la conversación si lo desea. Comienza con una pregunta que no trata sobre su portafolio ni sobre cuánto vale, sino sobre el desafío de trabajar en mercados inmobiliarios en dos continentes diferentes. Le pregunta cómo maneja el riesgo cuando las leyes y costumbres son tan distintas, teniendo proyectos en el Golfo y activos en Estados Unidos. La manera en que ella lo formula hace dos cosas a la vez. Muestra que ha escuchado las presentaciones hechas anteriormente
y lo sitúa como un maestro en lugar de un objetivo. Karim responde como lo haría en un panel, pero con un ligero cambio en su tono. Habla sobre cómo cuando intentó ingresar al mercado estadounidense alrededor de 2015, todo le parecía distante y desconocido. Describe transferencias de grandes sumas a Nueva York y Houston, teniendo que confiar en personas que nunca había conocido en persona. Menciona la comodidad que eventualmente sintió al ver que el sistema funcionaba como prometido, fondos protegidos en fideicomiso abogados, que llamaban cuando decían que lo harían contratos que se cerraban. Siena escucha de una manera diferente a la energía de prisa que la rodea. No interrumpe con sus propios logros. Asiente en los momentos adecuados, hace una o dos preguntas de seguimiento que muestran que captó los detalles, y luego hace algo que hace que el intercambio sea personal. Comparte una breve versión pulida de su propia historia. Le dice que creció cerca de Fort Lauderdale, en una familia con pocos recursos que se mudó a Miami alrededor de 2011, para intentar construir algo mejor que trabajó de noche. Aprendió marketing y branding sobre la marcha, y que ahora intenta avanzar hacia un trabajo de consultoría más legítimo para pequeñas empresas y eventos. No habla de tarjetas de crédito al límite ni de alquileres atrasados. No menciona a exnovios que cubrieron cuentas. Se presenta como alguien en transición ya no solo de la vida nocturna, pero aún no con una gran agencia, pero seria en avanzar en esa dirección. Para Karim, acostumbrado a que la gente le lance términos como sinergia y oportunidad exclusiva, esto se siente diferente. Aquí hay alguien genuinamente curioso por su experiencia y honesta sobre lo difícil que es establecerse en una ciudad como Miami. No pide dinero, no le pide invertir, ni siquiera solicita una reunión. Simplemente le habla como a alguien que ha construido algo y podría entender lo que se necesita para avanzar. Hay un pequeño cambio emocional para él en ese momento. Por primera vez ese día siente que alguien en la sala no está tratando de venderle una propiedad. En cambio, ella le pregunta sobre su camino. Se escucha a sí mismo contando partes de su historia, que usualmente reserva para amigos cercanos, la nerviosidad de su primer negocio en el extranjero, la responsabilidad que siente de proteger el futuro de su familia. La conversación no dura mucho en minutos reales, pero cambia la temperatura de la noche para él. A medida que el programa formal termina, los organizadores agradecen a los patrocinadores y sugieren el evento del próximo año. La gente comienza a irse, se intercambian tarjetas, la banda recoge sus instrumentos. Siena y Karim se paran cerca de una de las mesas altas, y ella hace la sugerencia más ordinaria en el mundo de los negocios: mantenerse en contacto. Sin presión. Si alguna vez necesita información sobre Miami de alguien en el terreno, o si alguna vez ella puede hacerle una pregunta rápida sobre negocios cruzados, podría ser útil tener la información de contacto del otro. Intercambian números bajo la etiqueta familiar de networking. En ese momento parece inofensivo. Karim tiene docenas de contactos así en su teléfono, personas con las que rara vez habla de nuevo. La agrega como Siena Miami y guarda el dispositivo. Ella se aleja sabiendo que la parte más difícil ha terminado. Ya no es solo otra cara entre la multitud. Tiene un nombre en su teléfono. Esa noche, después de que él regresa a su hotel, los sonidos de la ciudad están amortiguados por el vidrio grueso. Se quita los zapatos, coloca su chaqueta sobre una silla y pone el teléfono en la mesita de noche. Antes de poder enchufarlo, la pantalla se ilumina un mensaje de un número nuevo. Encantado de conocerte esta noche. Me gustó escuchar cómo manejaste Nueva York y Houston. Miami necesita más personas que realmente piensen a largo plazo. Es una línea simple, pero impacta de manera diferente, después de un largo día siendo tratado como una transacción. Él escribe una breve respuesta. Agradece la conversación y se dice a sí mismo que eso será todo. Unos días después, aparece otro mensaje. Esta vez es una foto no del tipo profesional, sino una toma casual tomada en la sala de un pequeño apartamento. Siena está sentada con las piernas cruzadas en el suelo con una laptop y un cuaderno frente a ella, café sobre la mesa. La leyenda dice: trabajando hasta tarde tratando de organizar el desorden de branding de un cliente. Espero que tus reuniones hayan ido bien.
La imagen está curada pero también parece real. No hay champán ni discoteca ruidosa, solo alguien que parece trabajar duro. Karim responde con una breve nota sobre su día. Ella le pregunta cómo maneja proyectos en diferentes zonas horarias sin perder la cabeza. La conversación permanece ligera, pero el ritmo empieza a formarse. Para cuando él vuela de regreso a Dubái a finales de octubre de 2019, su número ya no es solo otra entrada. Durante el largo vuelo de regreso mientras la cabina se oscurece y los demás pasajeros duermen, él repasa sus mensajes. No es un hilo largo todavía, pero ya tiene un tono que lo distingue del resto de su teléfono. Una vez que regresa a Dubái, el patrón se profundiza. La diferencia de 8 horas se convierte en una especie de corredor oculto en su comunicación. Su noche es la tarde o el inicio de la noche de ella, cuando la casa está tranquila, los niños dormidos, y Hila en otra habitación. La pantalla de su teléfono se ilumina con un mensaje desde Miami. A veces es una nota de voz donde ella se ríe de un cliente torpe, o de una sesión de fotos caótica. A veces es una pregunta sobre cómo piensan los inversionistas extranjeros, planteada como investigación para su trabajo de branding. A cambio, él comparte pequeños fragmentos de su día, una reunión que salió mejor de lo esperado, un contratista que lo frustró un momento, en el que se sintió orgulloso de un proyecto. Son detalles que no siempre comparte en casa, no porque los oculte, sino porque no quiere aburrir a su familia con asuntos de trabajo. Con Sienna, esos detalles se reciben de manera distinta. Ella le dice que su perspectiva es útil, que explica las cosas claramente y que aprende de él. Sus conversaciones comienzan con temas de negocios y lentamente se trasladan a lo personal. Le cuenta sobre crecer cerca de Fort Lauderdale, sobre sentir que el dinero siempre estaba fuera de alcance, sobre su deseo de construir algo propio. Él le habla de soñar más grande que sus padres, de querer que sus hijos tengan más opciones que él tuvo. Hay suficiente verdad en lo que ambos dicen como para que ninguno sienta que miente. A principios de 2020 se forma un hábito silencioso. Karim se despierta, toma su teléfono, y antes de revisar correos de abogados o administradores de propiedades, escanea sus mensajes para ver si Sienna ha enviado algo, una foto del amanecer sobre la bahía, una queja sobre el tráfico en la pasarela, un simple espero que tu día haya ido bien. Son pequeños gestos en el gran esquema de su vida, pero comienzan a ocupar un espacio que antes estaba vacío. Desde afuera este periodo todavía parece inofensivo. No hay dinero intercambiado, no se han cruzado líneas oficialmente. Todo lo que se ve es un empresario con contactos en diferentes ciudades y una joven en Miami construyendo su red. Pero desde adentro se está sentando la base. Ella está aprendiendo cómo piensa, qué le preocupa, qué lo hace sentirse respetado. Él se acostumbra a la idea de que alguien en Miami lo comprende de una manera que nadie más en su mundo lo hace. En el espacio de unos meses, un número guardado bajo networking se convierte en lo primero que busca en su pantalla por la mañana y la última conversación que revisa antes de dormir. Esa dependencia no aparece en ningún estado bancario ni reporte de propiedad, pero tendrá importancia cuando finalmente ella le pida confiar en algo que no puede ver. Febrero de 2021. El mundo aún está inestable tras la pandemia, pero los aeropuertos vuelven a abrir y algunas personas ya se mueven como si nada hubiera cambiado. Karim es una de ellas. Su calendario se llena con los mismos tipos de viajes que solía hacer antes de los cierres. Y Miami vuelve a la lista. Oficialmente vuela para reuniones con corredores, abogados y socios. Extraoficialmente, ha bloqueado unas horas que no aparecen en ninguna agenda compartida con su equipo. En sus notas simplemente se llama Personal Catch-up. No escribe el nombre de ella, pero sabe exactamente a quién planea ver. Al aterrizar en Miami, la ciudad se siente ligeramente diferente. Algunos negocios han cerrado, otros se mantienen, pero el skyline sigue siendo de vidrio y confianza. Karim se registra en su hotel, responde a algunos correos de trabajo y luego envía un mensaje corto. Sienna lo estaba esperando. Ella es quien recomienda dónde deberían encontrarse, no en un club ruidoso, ni en un lugar que lo haga sentirse expuesto. En cambio, elige restaurantes a lo largo de Bickley Midtown,
que logran un equilibrio cuidadoso lo suficientemente sofisticados para coincidir con la imagen a la que está acostumbrado, pero no tan ostentosos como para que parezca que intenta impresionar a alguien. En su primer almuerzo, ella ya está en el booth cuando él llega. Un café helado a medio terminar sobre la mesa. Una carpeta junto a su laptop que sugiere trabajo ocupado. Ella se levanta, lo abraza lo suficiente para sentirse familiar, luego se sienta nuevamente y sonríe como si realmente estuviera feliz de que él llegara. Comienzan con una conversación ligera, vuelos clima, los temas seguros que la gente usa para calentar la charla. Pero ella no se queda allí mucho tiempo. En medio de la descripción de un cliente difícil, deja escapar otra historia. Su arrendador dice: ha subido el alquiler al inicio del año. No es un discurso dramático. Lo menciona como quien habla de una lesión menor, fingiendo que no es nada. Dice que puede manejarlo, que es solo una cosa más, y se ríe al respecto. Cuando él hace una pregunta de seguimiento, ella admite que está frustrada. Habla sobre sentir, que siempre está a un pago atrasado de tener que mudarse de nuevo, sobre intentar aferrarse a un lugar que finalmente se siente como hogar. En otra reunión esa semana, quizá en un lugar con grandes ventanas con vista al agua, menciona a un cliente que se ha negado a pagar una campaña en la que trabajó. Pasa las páginas de su laptop para mostrarle maquetas como si quisiera probar que realmente hizo el trabajo. Niega con la cabeza y se llama a sí misma ingenua por confiar en las personas equivocadas. Acomoda esta historia con pequeños detalles, correos sin respuesta, llamadas que van directo al buzón, promesas que se evaporan tan pronto como se completa su parte del trabajo. Luego menciona a un familiar en el centro de Florida, una tía mayor que la ayudó a criarla ahora, enfrentando facturas médicas que su familia apenas puede seguir y mucho menos pagar. Habla de hospitales de salas de espera, de la manera en que los médicos piden tarjetas de seguro, tan casualmente como los apellidos. Dice que ha enviado lo que puede, pero nunca es suficiente. Inserta esta información en la conversación casi como una disculpa por estar distraída. No le pide que intervenga. Ella simplemente pinta un cuadro de una vida en la que cada buen momento tiene algo pesado atado a él. Para Karim, este tiempo juntos difumina líneas que ya eran delgadas. La primera vez que se conocieron, ella era una extraña aguda en una multitud en la azotea. En los meses siguientes, fue una voz en su teléfono, una imagen en su pantalla. Ahora sentada frente a él, en mesas reales, vinculando sus historias a lugares específicos y a una ciudad concreta, se siente más real que nunca. Él la ve señalando nuevos edificios en construcción, espacios vacíos, que según ella algún día serían grandes locales. Escucha, mientras ella sueña en voz alta sobre crear su propia agencia donde pueda elegir a sus clientes, en lugar de rogar por trabajo. Se dice a sí mismo que no está haciendo nada malo estando allí. Se convence de que solo son amigos, que simplemente disfruta de la compañía de alguien que aprecia su experiencia y comparte la suya. Aún así, sabe que este no es un detalle que planea compartir con Hila durante la cena al regresar a casa. Hay una conciencia silenciosa en los márgenes de su mente, de que este tipo de relación vive mejor en mensajes que en el aire libre. El primer paso financiero no llega como una solicitud directa, sino de la manera en que muchas malas decisiones se dan lentamente detrás de un velo de buenas intenciones. A principios de ese año, después de que él vuela de regreso a Dubái, están en una llamada cuando ella menciona que su alquiler vence nuevamente. Ella se ríe, lo llama la misma historia de siempre, dice que lo resolverá. No le pide nada, pero la forma en que lo plantea deja un hueco por el que él puede entrar. Ella dice que odia retrasarse porque le hace sentir que nunca podrá ponerse al día, y luego cambia de tema. Después de colgar, él se queda mirando el hilo de chat durante mucho tiempo. Comparado con las cifras que él acostumbra mover para negocios, la cantidad sobre la que ella se estresa es mínima. Ha aprobado reparaciones en su propiedad de Houston que cuestan más que su alquiler mensual. Ha emitido cheques a consultores que no entregaron ni la mitad de lo que ella ha hecho por su estado de ánimo estos últimos meses. En su mente, esto es lo que significa cuidado. Un acto silencioso nunca hablado en voz alta, simplemente hecho. Él le envía un mensaje solicitando los detalles de su cuenta para esa emergencia que mencionó,
y le dice que quiere que sea algo puntual. Ella responde sorprendida y con un torrente de gratitud. Lo llama generoso. Dice que nadie la había ayudado así sin esperar algo a cambio. Promete devolverle cuando su próximo cliente pague, aunque ambos saben que él nunca lo pedirá. Esa primera transferencia llega a su cuenta como un rescate personal, y en la mente de él no es más que una pequeña amabilidad. A mediados de ese año el patrón se expande. Un cliente se niega a pagar, y de repente su laptop deja de funcionar. El momento es casi demasiado perfecto, pero Karim no busca trampas. Ella le envía un mensaje frustrado explicando que no puede trabajar sin su máquina principal, que está usando un dispositivo viejo que se bloquea cada hora. Bromea diciendo que podría volver a servir mesas. Un día después, él pide una cotización de una laptop y cámara decentes, y se ofrece a ayudarla a instalar todo correctamente. Se dice a sí mismo que esto es diferente de solo pagar el alquiler, es invertir en su capacidad de mantenerse por sí misma. Se convence de que si ella tiene las herramientas adecuadas, podrá conseguir mejores clientes y eventualmente reembolsarle de manera más formal, quizá trabajando en branding para uno de sus proyectos. Ella le envía fotos de las cajas cuando llega el equipo. Lo llama por video para mostrarle su nuevo setup. Gira la cámara por la habitación, riendo como una niña con un juguete nuevo. Él siente un calor familiar en el pecho, la misma sensación que obtiene cuando sorprende a sus propios hijos con algo que querían. A medida que el año llega a su fin y comienza 2022, los regalos y transferencias se mezclan en el trasfondo de su conexión. Unos cientos aquí para el alquiler. Cuando un mes es ajustado, ayuda con un depósito. Cuando el arrendador pide más, cubrir un boleto de avión para visitar a un familiar enfermo. Ninguna de las cantidades es grande comparada con sus holdings. Él transfiere millones para edificios. Estas son cantidades pequeñas para una persona de la que se preocupa. Al menos así lo enmarca en su mente. Cuanto más envía, más fácil se vuelve justificarlo. Se dice a sí mismo que esto es lo que significa apoyo moderno. No es el primer hombre casado que ayuda a alguien que probablemente debería mantener a distancia. Se consuela pensando que no ha cambiado sus compromisos legales, sigue enviando dinero a casa, sigue pagando a su personal. Esta es solo una rama extra de su generosidad, una que nadie más necesita conocer. También construye una historia sobre el futuro para tranquilizarse. Imagina un día en que pueda invertir correctamente en su negocio, cuando ella tenga una oficina personal y un portafolio que tenga sentido en papel. Se imagina presentándola como consultora a otros inversionistas, haciendo que toda la relación luzca respetable. En ese futuro imaginado, lo que envía ahora se convierte en un apoyo de etapa inicial, el tipo de respaldo que cualquier inversionista podría dar a alguien en quien cree. Solo más tarde, cuando las autoridades y los investigadores financieros revisan cada estado de cuenta y registro de chat, ese patrón se convierte en evidencia. Ven lo que Karim no pudo o eligió no ver. Hablaron con personas que conocían a Sienna mucho antes de que apareciera un número de Dubái en su teléfono. Su exnovio Evan Miller, por ejemplo, recuerda claramente los años 2013 y 2014. Él les explica a los investigadores que Sienna siempre parecía estar al borde de un gran avance. Siempre había un cliente que estaba a punto de pagar una colaboración a punto de rendir frutos, un proyecto que cambiaría todo. Mientras tanto, él era quien cubría su parte de las cuentas. Recuerda préstamos que nunca fueron devueltos, conversaciones donde ella prometía incluirlo en un negocio futuro, y la lenta realización de que ese futuro nunca llegaría. Lo único constante era que su saldo bajaba mientras las expectativas de ella subían. Luego está Jasmine Cole, la compañera de apartamento de Sienna en sus primeros 20. Ella describe haber observado a su amiga llevar un registro de las personas de una manera que no parecía propia de una amistad normal. Jasmine afirma que Sienna hablaba de ciertos hombres como si fueran entradas en una lista mental. No siempre por nombre, sino por lo que podían ofrecer. Uno era el del bote, otro, el de finanzas, otro el que siempre deja grandes propinas. No era una manera cálida de hablar de la gente, pero sí era honesta sobre cómo Sienna los veía. Para finales de 2021, aparece otro nombre en la mezcla de manera más directa.
Sienna retoma contacto con un viejo conocido, un hombre llamado Noah Blake. Para la mayoría del mundo, Noah es un trabajador tecnológico freelance que flota entre pequeñas empresas de seguridad y contratos privados. Para quienes observan más de cerca sus huellas digitales, su historial es más complicado. Ha estado vinculado antes a estafas de bajo nivel. Nada lo suficientemente grande como para aparecer en titulares nacionales, pero sí suficiente para mostrar que está dispuesto a doblar las reglas cuando le conviene. Cuando Sienna y Noah vuelven a encontrarse en persona, ella no lo presenta ante sus amigos como una amenaza. Lo llama un chico de computadoras, alguien que ayuda a pequeñas empresas con sus sistemas. A él, sin embargo, le presenta otra versión. Le habla de un inversionista extranjero, que conoce a alguien que confía en ella y que está a punto de hacer una gran compra inmobiliaria en Miami. Insinúa que el proceso estadounidense funciona principalmente por correo electrónico e instrucciones de transferencia. No expone un plan completo en esa primera conversación, pero sí le deja ver que hay mucho dinero fluyendo por canales que la mayoría de la gente nunca cuestiona. En este punto de la historia, Karim cree que simplemente está ayudando a una mujer que le importa a estabilizarse. Sienna cree que por fin ha encontrado a alguien con suficientes recursos y puntos ciegos para sostener un plan mucho más grande. Noah ve una oportunidad escrita en el lenguaje que mejor comprende acceso credenciales y sistemas en los que la gente confía demasiado. Para mediados de 2022, la forma de ese plan comienza a volverse clara. Karim le dice que está listo para comprar otra propiedad en Miami. No es solo otro condominio o un alquiler modesto. Está mirando opciones de alto nivel, una unidad frente a la bahía o un edificio que lo coloque más profundamente dentro del mercado inmobiliario de la ciudad. Para él, es el siguiente paso lógico en una estrategia larga. Para Sienna y Noah, es un objetivo. Durante julio y agosto de ese año, los corredores le envían a Karim una corriente de listados interiores elegantes, balcones amplios, vistas al agua. Cada uno viene acompañado de cifras y proyecciones que explican ingresos potenciales y valor a largo plazo. Él los revisa cuidadosamente, reduciendo la lista hasta que una propiedad resalta. El edificio está en un área que ya conoce. Los números tienen sentido. La compañía de títulos tiene un nombre que reconoce. Se redactan contratos. Los abogados comienzan a hablar de fechas de cierre. El papel de Sienna en esta etapa es emocional no formal. Él le reenvía fotos de las propiedades. Ella responde con comentarios que reflejan sus propios pensamientos y elogian su visión. Le dice lo perfecto que sería ese edificio como base cuando él visite, cómo realmente se sentiría suyo, cómo él merece un lugar en la ciudad que refleje su esfuerzo. Nada de esto es técnicamente parte de la transacción, pero todo hace que él se sienta más seguro. Cada respuesta entusiasta de ella es otro pequeño empujón para avanzar más rápido. Mientras esos contratos pasan de borradores a formas finales, Sienna se reúne con Noah en Miami bajo el pretexto de necesitar ayuda técnica. Se sientan en un café, laptops abiertas, café, enfriándose en la mesa. Para cualquiera que los mire desde afuera, es una reunión normal entre una dueña de pequeño negocio y un consultor de TI. Pero en sus pantallas hay diagramas de flujos de correo electrónico y portales de inicio de sesión. La experiencia de Noah lo ha preparado exactamente para este tipo de trabajo. Ha pasado años entendiendo cuán descuidados pueden ser los usuarios con su vida digital. Sabe cuán a menudo las personas reutilizan contraseñas, cuán rara vez verifican la dirección completa de un sitio antes de ingresar credenciales, y cuán rápidamente hacen clic en un enlace que parece provenir de una fuente conocida. Juntos repasan los elementos involucrados en la próxima compra de Karim. Está Karim mismo, por supuesto, con su correo personal principal y cualquier cuenta laboral que utilice. Está el corredor. Está la compañía de títulos. Puede haber asistentes o paralegales, personas que manejan gran parte de la comunicación práctica. Cualquiera de esos puntos podría ser el eslabón débil. El plan es simple en concepto y complejo en ejecución. Noah identificará qué cuenta de correo es más fácil de comprometer. Tal vez sea un corredor que usa la misma contraseña para todo, o un asistente de la compañía de títulos que hace clic en un enlace sin pensar.
Una vez que obtenga acceso, no se anunciará. No enviará mensajes burdos ni bloqueará a nadie. Se quedará en silencio leyendo desde el fondo. Durante septiembre de 2022 comienza a preparar el terreno. Configura una página falsa de inicio de sesión que luce exactamente igual a la de un proveedor legítimo de correo electrónico. Él prepara un dominio similar con una letra diferente de la dirección real de la compañía de títulos lo suficientemente cercano, como para que solo alguien muy cuidadoso note la diferencia. Crea un correo de phishing que parece un aviso de seguridad rutinario, esperando que alguien en la cadena introduzca su contraseña donde no debería. Desde un punto de vista educativo, lo que está construyendo es una estafa inmobiliaria clásica del siglo XXI. No requiere armas ni máscaras. Requiere paciencia, credenciales robadas y un ojo agudo para el momento oportuno. Una vez que Noah obtiene acceso a la bandeja de entrada correcta, podrá observar cada paso del proceso de cierre sin que nadie sepa que está allí. Verá cuándo se intercambian borradores, cuándo se acuerdan las cifras finales. Y lo más importante, cuándo se preparan las instrucciones de transferencia a principios de octubre. En ese momento, el acceso ya está en su lugar. Noah se ha infiltrado en una de las cuentas vinculadas al cierre, ya sea perteneciente a un corredor o a alguien de la compañía de títulos. Durante varios días no hace nada más que leer. Observa cómo se mueven los correos entre los representantes de Karim y la parte estadounidense. Toma nota del formato, las firmas y la manera en que la compañía de títulos redacta los mensajes importantes. Espera hasta que se crean los borradores internos de las instrucciones reales de transferencia alrededor del 13 de octubre. Ese es su señal. El correo real se redacta pero aún no se envía. El contenido es claro, los números son finales. Y todos esperan este siguiente paso. El escenario está listo para que él introduzca una copia, que se vea casi idéntica con una excepción crucial en el cuerpo del mensaje. Los números de cuenta y ruta no dirigen a una cuenta de fideicomiso segura, sino a una cuenta que él controla. El correo que envía proviene de una dirección comprometida o de imitación que se parece casi exactamente a la real. En el lado de Karim, el mensaje llega a una bandeja de entrada, que ha estado recibiendo correos similares durante meses. Cuando su equipo lo abre, lo que ven parece familiar mismo. Formato mismo, logo mismo, aviso legal al pie. En ese momento, bajo presión de tiempo y con la confianza construida durante años, nadie se detiene a verificar manualmente cada número. Karim da su aprobación. Para él, este es otro cierre rutinario. Lo ha hecho antes con propiedades en Nueva York y Houston. Ordena a su banco transferir $5 millones a la cuenta indicada en lo que él cree son las instrucciones de la compañía de títulos. Dentro del banco, el personal sigue el protocolo estándar, confirman los detalles con su representante autorizado y ejecutan la transferencia. En pocas horas, los fondos llegan a la cuenta de la estafa. Noah no permite que permanezcan allí. Ya ha organizado otras cuentas para recibir porciones más pequeñas. El dinero se fragmenta y se dispersa a algunas partes, a compañías pantalla, a otras, a bancos distintos, algunas tal vez convertidas rápidamente en otras formas. El objetivo es simple: moverlo lo suficientemente rápido y en pequeñas partes para que cuando alguien note algo incorrecto, la mayor parte ya esté fuera de alcance. Al siguiente día, hábil 15 o 16 de octubre, alguien en la compañía de títulos se da cuenta de que hay un problema. Sus registros muestran que no ha llegado ningún giro desde la parte de Karim. El cierre no puede continuar sin él. Primero contactan cortésmente a sus representantes preguntando si ha habido algún retraso. En respuesta, el equipo de Karim reenvía el correo que actuaron. Cuando la compañía de títulos ve lo que se usó, las reacciones cambian. Desde su perspectiva, esas no son sus instrucciones. Los números de cuenta no coinciden con nada que controlen. La dirección de correo está mal por un carácter, o los registros de envío muestran que nada salió de sus servidores en ese momento. Informan a los representantes de Karim de manera clara que el giro fue al lugar equivocado. Para Karim, ese momento es como si el suelo se abriera bajo sus pies. El dinero ha desaparecido de su cuenta, pero nadie en la parte estadounidense lo ha recibido.
Queda atrapado entre dos verdades. Autorizó la transferencia de buena fe y el destinatario nunca recibió nada. Los bancos son notificados. Se involucran los departamentos de fraude. Las investigaciones internas comienzan a mediados de octubre. La gente revisa registros, compara encabezados de correos e intenta averiguar hacia dónde conduce la pista. Todavía hay esperanza de que algunos fondos puedan congelarse antes de que desaparezcan por completo, pero todos saben que cada hora que pasa hace más difícil la recuperación. Y entonces, justo cuando el pánico es mayor, llega otro golpe. Alrededor del 17 de octubre, Karim recibe una llamada o un mensaje de voz desde Miami. La voz al otro lado suena temblorosa entre lágrimas. La persona que llama dice ser una amiga cercana de Sienna. Explica que llama porque no quería que él se enterara por extraños. La historia que cuenta es simple y terrible. Sienna dice, fue baleada tarde la noche anterior, en lo que la policía cree fue un robo frente a su complejo de apartamentos. Lugar equivocado, momento equivocado. Se llevaron su bolso, quizás su teléfono, y la dejaron en el pavimento. Cuando llegó la ayuda era demasiado tarde. Karim escucha en silencio atónito. Su mente ya sobrecargada con números y preguntas sobre fondos perdidos, ahora tiene que procesar la idea de que la única persona que lo vinculaba emocionalmente a esta ciudad ha desaparecido. Piensa en sus llamadas, en el equipo que lo ayudó a comprar, en todas las historias que ella le contó sobre cómo finalmente se sentía estable. Le resulta difícil conectar esas imágenes con la descripción de un crimen callejero escuchada por teléfono. Las noticias locales en Miami sí transmiten un breve segmento sobre una mujer de poco más de 30 años baleada durante un intento de robo alrededor del 16 de octubre. El reporte es breve, uno de muchos incidentes en una ciudad con su propia cuota de violencia, una calle oscura, una cinta policial, un reportero con micrófono sin antecedentes detallados sin nombre, que signifique algo inmediato para un espectador en otro país. Karim solo ve lo que la gente le envía directamente. Unos días después, recibe fotos y clips de video cortos de un memorial realizado alrededor del 22 de octubre. Una habitación pequeña, una foto enmarcada de Sienna, la misma con iluminación perfecta que había visto en sus redes sociales. Velas parpadeando, un ataúd cerrado al frente, personas llorando en pequeños grupos, algunas conocidas de sus círculos en línea, otras que nunca había visto. Alguien graba parte de un discurso sobre lo frágil que es la vida, sobre lo rápido que alguien puede ser arrebatado del mundo. Karim nunca ve su cuerpo. Nunca habla con un detective ni con un forense. No es pariente cercano y nadie tiene razón para poner su nombre en documentación oficial. Todo lo que tiene son detalles de segunda mano, llamadas, y las imágenes que otros deciden enviar. En su mente la historia se endurece de todos modos. Sienna está muerta. Los $5 millones se han ido. Él está en el centro de un desastre que ha destruido dinero, confianza y hasta donde sabe una vida. Para finales de octubre, el daño parece total. En papel, la transferencia parece perdida. En su mente, Sienna ha sido baleada en una calle a cientos de millas de cualquier propiedad que posee. Le queda un dolor sin salida y una culpa sin lugar donde ir. No puede admitir a su familia la naturaleza completa de su conexión con ella. No puede explicar a sus socios cómo alguien con su experiencia permitió que esto sucediera. Así que guarda silencio. Coopera con los investigadores, responde preguntas, y cuando está solo repasa cada mensaje, cada llamada, buscando alguna señal que haya pasado por alto. Mientras hace eso, otra versión de la historia se desarrolla. En la última semana de octubre, mientras los reportes de noticias mencionan un robo y los amigos en Miami se reúnen a llorar, Sienna no está en una morgue, está empacando. Se va de Miami discretamente, sin publicaciones públicas ni check-ins. No hay selfies en el aeropuerto ni fotos de despedida del skyline. Se mueve bajo un tipo diferente de cobertura. La nueva identidad incluye una ciudad natal diferente, un historial distinto, y la documentación suficiente para resistir revisiones superficiales. Con esto viaja hacia el sur. Puede haber una breve parada en otro país latinoamericano para romper la pista o una ruta más directa hacia México.
De cualquier manera, para noviembre de ese año, ya no se encuentra en ningún lugar donde alguien buscando a Sienna Hart esperaría encontrarla. En una ciudad como Guadalajara o Monterrey, se instala en un vecindario de clase media alta. El apartamento que elige es moderno pero no ostentoso. Para los vecinos es una profesional extranjera que trabaja de forma remota. Dice que asesora a clientes en otros países, lo que explica los horarios extraños que mantiene. No organiza fiestas. No publica indicadores evidentes de riqueza. Compra en efectivo cuando puede, mantiene su gasto controlado y evita llamar la atención. En Estados Unidos, a finales de 2022, la actividad es intensa de una manera muy diferente. Los departamentos de fraude bancario revisan cada línea de la transacción que salió mal. Rastrean la cuenta fraudulenta inicial que recibió la transferencia de Karim. Parte del dinero ya se ha movido, pero no todo. Una porción se congela tan pronto como identifican un flujo anormal. Esa recuperación será relevante más tarde en el tribunal, pero no cambia la realidad central. La mayor parte de los fondos se ha perdido. A principios de 2023, los investigadores digitales comienzan a reconstruir la parte técnica. Examina los encabezados de los correos que Karim usó y los compara con mensajes genuinos de la compañía de títulos. Observan diferencias invisibles para los usuarios normales, pero obvias bajo escrutinio. Servidores de envío que no coinciden. Registros de autenticación incorrectos. Cambios sutiles de dominio. Revisan registros de IP y ven intentos de acceso no autorizados en los días previos al 14 de octubre. Ese acceso parece vinculado a un patrón que los investigadores habían visto antes, en estafas menores que nunca alcanzaron este nivel de dinero. El nombre Noah Blake comienza a aparecer. En una base de datos, está ligado a dominios sospechosos que imitaban instituciones financieras. En otra, aparece como persona de interés en una serie de intentos de phishing de bajo valor. Ninguno de esos casos antiguos prosperó, pero juntos, crean un panorama de alguien con las habilidades y la disposición para cometer este tipo de delito. Al mismo tiempo, los investigadores amplían el alcance más allá de la pantalla de la computadora. Solicitan registros de chat, transferencias bancarias y redes sociales. Revisan cada persona que intercambió dinero o mensajes regulares con Karim en los meses previos a la transferencia. El nombre de Sienna aparece rápidamente. Cuando examinan su historial financiero, el patrón que Karim había justificado como bondad, se les presenta como un acicalamiento grooming. Hablan con personas como Evan y Jasmine, y sus historias completan los vacíos faltantes. Ven que esta no es la primera vez que Sienna depende económicamente de alguien mientras promete un futuro compartido o un éxito compartido. Ven que tiende a mantener múltiples conexiones activas al mismo tiempo, cada una clasificada según su utilidad. Para la primavera de 2023, la investigación une las partes blandas del caso con los datos duros. El rastro del dinero, los registros de correo electrónico y las declaraciones de testigos comienzan a apuntar en la misma dirección. Cuando comparan los registros relacionados con la supuesta muerte de Sienna con los archivos oficiales, encuentran inconsistencias. El robo en Miami sí ocurrió, pero los detalles no coinciden del todo con la versión que recibió Karim. Hay suficiente duda como para que profundicen más. Finalmente establecen un vínculo entre la identidad Leah Grant, usada en México, y la mujer conocida como Sienna. Surge a través de una combinación de registros de viaje, dispositivos compartidos y contactos superpuestos. Una vez que ese vínculo se solidifica, las autoridades estadounidenses pasan al escenario internacional. En mayo de ese año solicitan formalmente asistencia a las autoridades mexicanas. Presentan sus pruebas, explican el fraude y piden ayuda para localizar y arrestar a una mujer que creen jugó un papel central. Se emite una orden. En junio, agentes mexicanos actúan conforme a la solicitud. Localizan a Leah en la ciudad donde ha estado viviendo discretamente. El arresto no es cinematográfico. No hay persecuciones por calles concurridas. Los oficiales esperan a que ella salga del edificio o esté sentada en un coche, y luego se acercan con movimientos calmados y profesionales. Ella es detenida.
Al principio insiste en que se equivocan, que ella es quien dice en sus documentos. Esa afirmación no dura mucho cuando comprende cuánta información poseen. Noah, por su parte, ya está bajo custodia en Estados Unidos en ese momento, o es detenido poco después. Ante la posibilidad de enfrentar cargos graves, empieza a cooperar. Guía a los investigadores a través de su papel, explica los pasos técnicos y confirma partes de la participación de Sienna. Puede intentar trasladar más culpa hacia ella para aliviar su propia situación, pero incluso eso contribuye a pintar el cuadro de un fraude planificado y deliberado. Durante el verano los procedimientos legales avanzan. La extradición no es instantánea. Hay audiencias, documentos y pasos diplomáticos. Para septiembre de 2023, el proceso se completa. Sienna es subida a un avión bajo custodia y llevada de regreso a Estados Unidos. Cuando aterriza, ya no es consultora de marca ni emprendedora. Es una acusada en un caso federal de fraude ligado a $5 millones desaparecidos y una muerte fingida. En otoño comienza la fase del juicio. Octubre y noviembre están llenos de audiencias, mociones y finalmente la presentación completa de las pruebas. En la sala los fiscales muestran hilos de correos reconstruidos que revelan cómo se insertaron las instrucciones falsas. Presentan registros de servidores y el testimonio de expertos en ciberseguridad que explican de forma clara cómo se comprometió la cuenta y cómo se elaboró el mensaje falso. Testigos como Yasmín y Evan describen los patrones de Sienna. Si Noah ha accedido a cooperar, declara sobre sus reuniones de planificación, el alcance del hackeo y la manera en que el dinero fue movido. Karim puede aparecer por videollamada para explicar su parte de la transferencia y el impacto en su vida. Durante todo esto, Sienna permanece en la mesa de la defensa, a veces tomando notas, a veces mirando fijamente al frente, a veces reaccionando. Cuando personas que antes creyó que podía manipular, hablan bajo juramento. Para principios de diciembre de 2023, el jurado llega a un veredicto culpable en múltiples cargos: fraude electrónico, conspiración, fraude de identidad y delitos relacionados. El juez dicta la sentencia, un periodo sustancial en custodia federal, además de órdenes de restitución, que todos en la sala saben que nunca repararán por completo el daño financiero ni el emocional. Para el sistema judicial, este es el cierre del caso de fraude. Para Sienna se supone que es el inicio de un largo encarcelamiento, del que no podrá hablarse ni escapar mediante encanto ni reinvenciones. Ha sido trasladada a un centro de detención federal en el sur de Florida, mientras las autoridades deciden a qué instalación de largo plazo será enviada. En los días posteriores a la sentencia se sienta en una celda muy lejos de las vistas al mar que solía publicar. El espacio es pequeño, controlado, ruidoso, de una forma que no puede silenciar. Otras reclusas y parte del personal notan que su estado de ánimo oscila entre una confianza forzada y un pánico visible. Algunos días habla en voz alta sobre apelaciones y cómo esto no ha terminado. Otros días está callada mirando un punto en la pared durante largos ratos. También hay conversaciones discretas sobre las personas que vienen a verla. No son familiares ni amigos de Miami, sino visitantes con aspecto oficial que hacen preguntas detalladas sobre lo que ella podría revelar si decide cooperar más plenamente. Quieren nombres, cuentas, métodos. No está claro cuánto les dice o si piensa hacerlo. Lo que sí está claro es que por primera vez en su vida, todas sus salidas están bloqueadas. No puede mudarse de apartamento, no puede cambiar de número, no puede reinventarse con un nuevo nombre de usuario o un nuevo guardarropa. El 12 de diciembre de 2023, en las primeras horas de la mañana, los guardias hacen su ronda habitual para una revisión rutinaria. Cuando llegan a su celda, algo parece extraño. Llaman al personal médico. La respuesta es rápida, pero no lo suficientemente rápida como para cambiar el desenlace. La encuentran inconsciente. Los esfuerzos por reanimarla no funcionan. Se llena otro formulario. Se registra otra hora y fecha. Las declaraciones oficiales utilizan el tipo de lenguaje cuidadoso que las instituciones emplean mientras aún recopilan hechos. No hay signos inmediatos de juego sucio. Causa de la muerte en investigación.
Esas palabras pueden ser ciertas, pero también son vagas. Extraoficialmente circulan historias dentro y fuera de la instalación. Algunos dicen que ella se había ido desmoronando durante días, que perder el control sobre su vida rompió algo en ella que no podía repararse. Otros susurran sobre discusiones sobre tensiones con ciertas reclusas, sobre visitas que parecían dejarla más alterada que antes. Hay personas que se preguntan en silencio si alguien decidió en algún lugar que este era un testigo que nunca debería volver a hablar en un tribunal. No tenemos grabaciones de cámara desde dentro de su mente en esas últimas horas. Solo tenemos el rastro que dejó desde 1990, cuando era niña, sentada en los lobbies de hoteles en Florida, viendo a los huéspedes gastar en un fin de semana más de lo que su familia veía en un mes, hasta los años entre 2019 y 2022, cuando construyó un puente emocional con un hombre en el extranjero, usando mensajes, llamadas e historias cuidadosamente elaboradas hasta el momento en que se llevó a cabo un fraude con un solo correo electrónico que parecía igual a todos los demás, y hasta diciembre de 2023, cuando el mismo sistema que registró su sentencia también registró su muerte, y siguió con el siguiente caso en la agenda. A lo largo de esa línea de tiempo, hay preguntas que no desaparecen. ¿En qué momento alguien debería haber visto una señal de advertencia? Cuando por primera vez trató la atención como un sueldo. Cuando aprendió a clasificar a las personas por lo que podían darle. Cuando Karim envió ese primer préstamo puntual. Cuando llegó un correo con instrucciones que cambiaban vidas y nadie levantó el teléfono para verificar un número. El primer crimen ocurrió aquí. El fraude mismo. La manera en que se tomaron $5 millones a través de una pantalla fue la traición de una familia que confiaba en su padre y esposo, para no bajar la guardia tan completamente. ¿O fue antes, en todas las pequeñas decisiones donde la gente eligió comodidad sobre preguntas, facilidad, sobre cautela y la sensación de ser necesitado sobre la disciplina de decir no? Estas no son preguntas solo para inversionistas en propiedades extranjeras o personas que mueven grandes transferencias. Llegan a espacios mucho más pequeños a cada mensaje de texto, que cruza un límite a cada correo electrónico que parece ligeramente extraño, pero que igual se responde con rapidez a cada situación en la que alguien siente que lo están usando, y se dice a sí mismo que no es tan grave. Si esta historia te impacta, que sea más que algo que viste y olvidaste. Compártela con alguien que te importe. Compártela con tu familia, con tus amigos, con cualquiera que algún día pueda verse en la situación de tener que confiar más en una pantalla que en su instinto. En un mundo donde tantas decisiones se toman a través de teléfonos y teclados, a veces lo más seguro que podemos ofrecernos mutuamente es un recordatorio de lo rápido que una vida puede desviarse por una voz que suena amable y un mensaje que parece exactamente auténtico.